El conflicto entre Ucrania y Rusia se ha mantenido bastante activo durante los últimos meses, llegando a ser el centro de atención de muchos medios de comunicación. En las últimas horas, Ucrania confirma que derribó 8 de los 12 drones que lanzó en realidad Rusia contra Ucrania. Ucrania eliminó durante el último día a 630 unidades militares rusas. Ucrania y Rusia luchan sin descanso en el este por el control de Bakhmut. Sin embargo, hay algo que no muchas personas conocen, y se trata del papel que juega Crimea en medio de toda esta guerra. Un destino turístico, la base de su flota en el Mar Negro, el símbolo histórico de la expansión zarista y su línea roja en esta guerra. La península de Crimea es muchas cosas para Rusia. El gobierno ucraniano insiste en que va a recuperar la península, así lo ha reiterado en varias ocasiones el presidente Zelensky, asegurando que Crimea es parte irrenunciable del territorio ucraniano. La guerra siempre es una situación trágica para cualquier persona. Tan solo imagínate toda la incertidumbre que sentirías si el lugar donde vives se ve involucrado en un conflicto de esa magnitud, pues no sabrías qué pasaría con tu vida. Esa misma incertidumbre de no saber qué es lo que pasará el día de mañana, es lo que está viviendo la gente de Crimea en este mismo momento. Esta península se ha vuelto el centro del conflicto entre Rusia y Ucrania, ya que Zelensky está tratando de recuperar el control sobre ella. Si logra tener éxito y retoma Crimea, podría terminar cambiando al mundo de manera drástica. Aunque, ¿por qué Ucrania no ha retomado a Crimea aún? ¿Qué pasaría si Ucrania retoma a Crimea? La situación de Crimea se está volviendo cada vez más crítica, así que no deberías perderte este video si quieres saber cuál podría ser su futuro. Ahora, dejemos en claro que las guerras son malas, en las guerras nadie gana, y ninguna guerra, ya sea de Estados Unidos, Rusia, China, Corea del Norte, ni de cualquier otra nación es aceptable. Pero lamentablemente, la naturaleza del hombre siempre será ambiciosa y conquistadora, especialmente los güeros del norte. Recuerda que los güeros del norte, los rusos, ingleses, alemanes, y sus descendientes, los cuales son los estadounidenses, han estado en guerra desde hace más de 2000 años. Ellos son gente de guerra, que siempre han peleado, y será difícil que su ideología conquistadora cambie. Pensaríamos que en la época moderna en la que nos encontramos, los regímenes serían lo suficientemente inteligentes y razonables para entender que debemos de parar las guerras y el sufrimiento, pero eso no es así. La ambición, el amor al dinero, el amor al poder, el amor a las tierras y recursos naturales es más grande que todo lo que podríamos imaginarnos, aún la misma vida. Desafortunadamente, nosotros los habitantes somos los que sufrimos por las decisiones de unos pocos en el gobierno. Por eso debemos de educar bien a nuestros hijos para hacer crecer una nueva generación más razonable, y también debemos de poner atención a qué gobernantes ponemos, y nunca de los nunca arrodillarnos ante políticos y entregarles toda nuestra confianza. Recuerda, a los políticos ni todo el amor, ni toda la confianza. Ahora, hay que entender que la lucha entre Ucrania y Rusia lleva desatándose desde mucho antes de la invasión que vimos a principios del año pasado. En realidad, comenzó hace casi una década, cerca del año 2014. Fue en ese entonces cuando los rusos invadieron la península de Crimea para posteriormente tomarla y anexarla. Por eso es que se dice que ahora el presidente Zelensky está enfocando gran parte de sus esfuerzos militares en volver a tomar posesión de Crimea. Sin embargo, la idea de que Zelensky tenga éxito en su retoma de Crimea es algo que hubiese parecido una locura al inicio del 2022. Muchos analistas esperaban que Ucrania cayera a las pocas semanas de haber sido invadida, ya que se percibía al ejército ruso como el segundo más poderoso del mundo. Pero ha pasado más de un año, y todos han sido testigos de la verdadera fortaleza de los ucranianos en este conflicto. Por ese motivo, la creencia de que Ucrania pueda recuperar a Crimea se hace cada vez más probable, aunque hacer esa misión de recuperación será un desafío enorme y peligroso por una amplia variedad de razones. Una de las más importantes son las realidades geográficas del territorio, ya que la geografía de Crimea hace que se vuelva un lugar muy protegido ante ataques externos. Esto significa que cualquier grupo que esté resguardando esta zona va a mantenerse con una fuerte ventaja táctica. Por ejemplo, este territorio solo tiene una única entrada por tierra conocido como el Istmo de Perekop,
Así que los rusos sabrían exactamente cuál zona hay que proteger ante una invasión por tierra. Por eso, los ucranianos tendrían que buscar otras alternativas para acceder a Crimea, como el mar de Sivach. Permitiría la entrada de las tropas ucranianas, pero esta estrategia también conllevaría un enorme riesgo. La marea alta podría llegar a cortar la línea de suministros de Ucrania, cosa que dejaría vulnerable al ejército ucraniano. ¿Sigues aquí? ¿Nos haces un favorcito? Ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal. ¿Nos ayudas? Entonces, solo quedaría la posibilidad de hacer ataques aéreos. Sin embargo, realizar este tipo de operaciones es muy complicado desde el punto de vista logístico, incluso en el mejor de los casos. A eso hay que sumarle el hecho de que Sebastopol, la sede de la flota rusa del Mar Negro, es una fortaleza geográfica. Allí cuentan con los equipos más avanzados y poderosos que pueden tener para defenderse ante la amenaza de cualquier invasión. Es por eso que los ataques aéreos están descartados por completo para Ucrania. Con eso ya queda claro que los ucranianos se van a enfrentar a una situación bastante complicada si quieren recuperar a Crimea, pues los dos únicos lugares por los que podrían entrar son el istmo de Perekop o el mar de Sivach. De hecho, la propia historia ha demostrado una y otra vez lo complicado que es tratar de invadir este territorio. Las pocas veces en las que los ataques han tenido éxito es cuando los invasores poseen ventaja, ya sea en forma de equipos muy avanzados como aviones o en número de soldados y tropas. El mejor ejemplo de eso es cuando los propios rusos invadieron a Crimea para apoderarse de ella, ya que superaban en número a las fuerzas defensoras. Por eso, algunos expertos sugieren que Ucrania necesitaría contar con al menos 90.000 soldados si decidiera invadir a Crimea justo ahora. Pero incluso si llegan a tener éxito en su misión, terminarían contando muchísimas bajas de su lado. Y claro, todo esto es imaginando que tienen las mejores condiciones posibles, porque recordemos que aún tienen que enfrentarse al primer desafío que es el geográfico. ¿Cómo harían para movilizar a tantos soldados en esos espacios? Bueno, resulta que los ucranianos han sabido cómo usar la geografía a su favor en otras situaciones. Por ejemplo, durante octubre y noviembre del año pasado, fueron capaces de ejercer presión sobre el ejército ruso al explotar una carretera importante para el transporte de guarnición, conocida como Puente Antonovsky. Gracias a esto, los rusos terminaron entregando la ciudad de Gerson sin continuar batallando. Ahora los ucranianos cuentan con este nuevo territorio a su favor para planear una invasión hacia Crimea, pero esto sigue sin ser suficiente para garantizar el éxito. Aún necesitarían atacar a otros lugares como Donetsk para poder aumentar sus probabilidades de ganar. A eso hay que agregarle que los rusos están completamente conscientes de esas posibles estrategias, así que la situación no es tan fácil como uno podría imaginarse. Por eso es que Ucrania le ha estado exigiendo a Occidente que le siga enviando dinero y equipos militares para ayudarles en su misión. Entonces, toda esta situación está llena de desafíos enormes que ambas naciones deben asumir, para poder alcanzar los objetivos que se están planteando. Al final podría terminar ocurriendo cualquier cosa, ya sea que Rusia logre defender con éxito a Crimea, o que Ucrania logre recuperarla finalmente. No sería fácil tratar de deducir cuál de las dos naciones terminará siendo la que salga victoriosa en toda esta disputa, pues hay muchos factores que intervienen. Por ejemplo, está la fuerza militar de Ucrania y Rusia, la geografía de los campos de batallas, y el apoyo armamentístico y tecnológico que reciben ambas naciones por parte de otros países. Sería devastador para Rusia perder a Crimea, porque este territorio es de suma importancia para su poder político. También resulta de vital importancia para Rusia porque allí se encuentra la bahía de Sebastopol, uno de los mejores puertos naturales de la costa del Mar Negro. Sin este puerto, Rusia perdería su capacidad para mantener su superioridad naval en el Mar Negro. Además, la capacidad de Rusia para influir en la defensa mundial cercana, como Siria, Medio Oriente y el norte de África, se vería empañada de forma permanente. Por eso es que algunos expertos sugieren que la recuperación de Crimea podría representar un riesgo nuclear. Como esta península es tan valiosa para Rusia, existe la posibilidad de que el Kremlin decida desplegar un arma de destrucción masiva, si llega a sentirse acorralado por las fuerzas ucranianas. Aunque claro, esa posibilidad es muy diminuta.
lo más probable es que elijan armas químicas o explosiones más controladas. Por otro lado, tener control de Crimea le da una enorme ventaja militar a Rusia, al mismo tiempo que deja comprometida la seguridad de Ucrania. De hecho, Crimea fue la razón principal por la que la invasión a Ucrania resultó ser muy exitosa y persistente. Por ese motivo es seguro decir que Ucrania va a verse muy perjudicada si la guerra termina con Rusia manteniendo su poder sobre Crimea. Aunque, ¿qué pasaría si fuese al revés? ¿Qué ocurriría si Ucrania pudiese retomar a Crimea? Vamos a imaginarnos por un momento que ese es el caso. Si Ucrania termina recuperando el territorio, entonces se encontraría ahora ante una situación bastante incómoda. Verás, Crimea es un área donde actualmente viven muchos rusos, y también es un territorio que posee una fuerte influencia rusa. Esto es debido a que Crimea tiene una larga historia de manipulación demográfica ejercida por parte de Moscú. Por eso, los rusos han sido la población mayoritaria de este territorio desde 1944. Algo relacionado a eso es un censo oficial que Ucrania realizó en el 2001. A través de este estudio descubrieron que el 60% de la población de Crimea eran rusos, mientras que solo el 24% eran ucranianos y el 10% eran tártaros. Además, hubo una aprobación del 94% en un referéndum de 1991, que buscaba saber si el pueblo quería convertirse en su propia república autónoma dentro de la antigua Unión Soviética. 3 años más tarde, en 1994, se hizo otra votación para consultar acerca de la opinión pública respecto al uso de la doble ciudadanía rusa-ucraniana. En esta ocasión, obtuvieron un 83% de aprobación. Crimea también mostró un gran apoyo a los candidatos que eran prorrusos en las elecciones presidenciales de Ucrania, mostrando una enorme preferencia por encima de los candidatos que estaban más asociados a la Unión Europea. Pero no hay que caer en el error de pensar que siempre han estado completamente del lado de Rusia. Eso es algo que se pudo ver en el año 2010, cuando un partido local de Crimea estaba proponiendo la unificación con Rusia como parte de su campaña. Solo terminó recibiendo el 4% de los votos. Y así, hubo un largo periodo de tiempo en el que Crimea estaba más bien interesada en convertirse finalmente en un estado independiente, y no simplemente ser un estado anexado a otra nación. No obstante, desde que los rusos invadieron y anexaron Crimea, la situación demográfica del territorio se ha ido inclinando cada vez más a favor de Moscú. Es probable que decenas de miles de residentes ucranianos de Crimea ya se hayan ido de allí, o tal vez ya hayan sido expulsados a la fuerza. Mientras eso ocurría, el Estado ruso motivaba la migración de casi 1 millón de sus ciudadanos tras la anexión de Crimea. Es casi seguro afirmar que todas estas estrategias han provocado que la población de ese territorio esté muy a favor de Rusia. Esto significa que, si las tropas ucranianas llegan a adentrarse dentro de Crimea, podrían ser percibidos como enemigos y no como liberadores o salvadores. Si tenemos eso en cuenta, entonces el ejército ucraniano podría terminar enfrentándose a una resistencia por parte de Crimea. Esa suposición genera otra duda muy importante. ¿Qué pasaría con todos los rusos que se mudaron al territorio? Bueno, los altos funcionarios del gobierno ucraniano ya han prometido la amnistía para los residentes de Crimea, aunque esa amnistía solo se aplica a los residentes de la península que estaban allí antes de que los rusos la anexaran en 2014. Eso significa que el millón de ciudadanos rusos que se han trasladado a Crimea desde 2014 estarían en graves problemas. Eso, a su vez, provocaría una migración masiva en el territorio por todas las personas que se tendrían que ir. Los ucranianos estarían deportando a la fuerza a cientos de miles de personas, cosa que provocaría una crisis migratoria en el continente europeo. Entonces, tratar de recuperar a Crimea a través del uso de fuerzas militares tal vez no sea la mejor opción. En esa situación todos terminarían saliendo muy perjudicados, ya sean ucranianos, rusos o crimeos. Por eso, es posible que Putin se sienta dispuesto a establecer negociaciones con Ucrania para evitar perder a Crimea, en caso de que la situación se vea muy desfavorable para ellos. Si se llega a dar este escenario, Ucrania tendría una muy buena ventaja para dialogar en el establecimiento de los acuerdos. Esto podría conducir a 3 posibles escenarios. El primero de ellos es que Crimea regresa a ser parte de Ucrania diplomáticamente,
junto con el resto de los territorios que ya están ocupados por Ucrania. Como debes estar suponiendo, esto sería algo casi imposible de aceptar para Putin, así que es probable que su respuesta sea impulsar el conflicto bélico. La única manera en la que este escenario podría terminar de manera pacífica es que Putin sea removido del poder, para luego ser reemplazado por un gobierno más comprensivo en el Kremlin. El segundo escenario sería que Rusia entregase todos sus territorios ocupados en Ucrania, a excepción de Crimea. Esto sería algo complicado de aceptar para Ucrania, ya que su seguridad seguiría estando comprometida, y existiría la posibilidad de que Rusia vuelva a atacarlos de nuevo en el futuro. El tercer escenario sería que Rusia entregue toda la tierra que tiene ocupada en Ucrania, y Crimea se convierta en un país independiente y desmilitarizado, separado tanto de Moscú como de Kiev. En este escenario imaginario, las fuerzas de las Naciones Unidas estarían desplegadas a lo largo de la península, para evitar que alguno de los dos países trate de tomar el control de nuevo. No se permitiría presencia militar en la zona que no sea el personal de las Naciones Unidas. Tal vez Crimea estaría dispuesto a otorgar un contrato para que los rusos puedan seguir usando las instalaciones navales de Sebastopol, pero no les permitirían más bases además de esa. Si se llega a dar este escenario en la vida real, Ucrania ya tendría resuelto su dilema de la seguridad gracias a que el ejército ruso habría sido expulsado de Crimea. Pero, al final, no hay manera segura de saber qué es lo que terminará pasando en el futuro. Es importante recordar que nunca existen soluciones fáciles en ninguna guerra, pues estos conflictos siempre ocurren cuando la diplomacia ya ha fallado. Por ahora, el futuro de los ciudadanos que actualmente viven en Crimea es incierto, así que solo podemos esperar a que las cosas puedan solucionarse sin que más personas inocentes se vean afectadas. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo. Que no se te olvide ir a la descripción de este video, donde tenemos recursos importantísimos para que compres tu casa, repares tu crédito, y elimines tu deuda hasta un 50%. Además, si quieres invertir en bienes raíces, también tenemos todos los recursos que necesitas para iniciar. Gracias y un saludo muy grande.